Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bienvenidos al reto clínico en hipertensión de este mes, el cual está dedicado a la hipertensión arterial en los pacientes jóvenes. Para esto vamos a ilustrar un caso clínico representativo que muestra esta situación y cómo debe ser manejada, porque la duda de si se trata o no esta hipertensión es muy importante aclararla. A lo largo de estos retos clínicos hemos hablado previamente de hipertensión sistólica aislada, es decir, aquellas situaciones en las cuales la presión en el consultorio es mayor de 140 milímetros de mercurio con una diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. Lo hemos revisado principalmente en las personas mayores de edad donde se observa debido a rigidez arterial, pero este escenario de hipertensión sistólica aislada también se observa en individuos jóvenes entre 18 y 30 años y representa una condición clínica especial que ocurre entre un 8 y 10% de las hipertensiones de los pacientes jóvenes. Para revisarlo, entonces vamos a ver este ejemplo, un hombre joven de 24 años quien consulta a su médico porque no está durmiendo bien y tiene unas presiones en la evaluación clínica en el consultorio de 154/80 y 148/80 milímetros de mercurio, lo cual claramente muestra una elevación aislada de la presión arterial sistólica. Para aclarar si se trata de una hipertensión de bata blanca o efectivamente tiene un aumento consistente en la presión arterial sistólica, se ordena un mapa de 24 horas que está aquí en esta gráfica presentada para ustedes. Pueden observar que existe claramente un aumento muy frecuente de la presión sistólica durante el día, no solamente en la primera parte del examen, sino al día siguiente. También claramente elevaciones en la presión sistólica. La presión diastólica está bordeando la línea normal y al día siguiente claramente está en rango normal. Tiene un descenso circadiano conservado, no se observan hallazgos correspondientes con hipertensión de bata blanca y el ascenso matutino, digamos que está en características normales. Adicionalmente, la frecuencia cardíaca de este paciente tiene unos promedios que están en el rango normal, cercanos a 60 latidos por minuto, con una variación a lo largo del día y la noche adecuada. Estos son los promedios. Pueden observar que efectivamente en el promedio de 24 horas tiene una hipertensión sistólica aislada, tiene unas 135 milímetros de mercurio de presión sistólica. Recuerden, en el mapa es normal hasta 130, con una diastólica normal. Durante el día, los promedios promedio dio 147 milímetros de mercurio, claramente elevado, con relación a la diastólica está normal. Entonces, esto nos configura en el mapa efectivamente el diagnóstico de hipertensión sistólica aislada, no solo por las cifras de 24 horas, sino por las cifras diurnas con las cuales vamos a comparar los hallazgos del consultorio. Si miramos las cargas de presión, podemos observar que están muy altas, tanto para las 24 horas como diurnas. Las cifras de carga diastólica son bastante normales, digamos, están en rango adecuado y por ende nos muestra más claramente lo que estamos diciendo de la hipertensión sistólica aislada como hallazgo clínico de este paciente. Hemodinámicamente hablando, ¿qué tenemos? Primero, hay una presión de pulso alta de 60 milímetros de mercurio, que es lo esperado en estos individuos con elevación aislada de la presión sistólica. En segundo lugar, tiene un incremento tanto del volumen latido como del índice cardíaco, lo cual configura unos hallazgos hemodinámicos representativos para una persona joven que tiene características explicativas para los hallazgos de la presión sistólica que tenemos. Adicionalmente, la resistencia vascular sistémica es completamente normal e igualmente la actividad simpática también está en rangos normales. Así que la pregunta que nos debemos hacer en este reto clínico es si se trata de una hipertensión espuria en paciente joven. Y vamos a responder esa pregunta en este reto porque es fundamental y es un escenario clínico frecuente donde necesitamos tomar decisiones en cuanto al manejo de estos pacientes jóvenes. ¿Qué es la hipertensión espuria? Este es un diagnóstico que se surgió
hace unos años, hace más de 40 años, cuando se encontraba que las personas de edad tenían presiones arteriales muy elevadas por las mediciones con los brazaletes, pero tenían presiones intraarteriales normales. Entonces se hablaba de una hipertensión espuria o falsa o pseudohipertensión, como también se le llama. Y la explicación básicamente es porque la arteria braquial, que estaba muy calcificada, no era colapsable con el brazalete, el cual habría que insuflarlo demasiado y generaba presiones muy altas falsamente. Sin embargo, este diagnóstico también se puede dar en personas jóvenes porque tienen hipertensión sistólica aislada con presiones aórticas centrales más bajas. Y desde ese punto de vista también se ha utilizado este término de espuria o pseudohipertensión en el joven. Fue escrito en el año 2000 por primera vez por O'Rourke y su grupo en Australia. Ellos tomaron una serie de pacientes jóvenes, 6 pacientes que están aquí entre los 14 y los 23 años, quienes característicamente eran bastante altos y tenían hipertensión sistólica aislada. Pueden observar los valores sistólicos altos de estos individuos, pero llamativamente en el estudio que ellos hicieron utilizando velocidad de onda de pulso carótido femoral, donde se usan tonómetros para medir la onda de pulso en la carótida, en la femoral o en la radial. Esto nos permite obtener no solamente la velocidad de onda de pulso, sino la presión central, aórtica central, lo cual termina siendo muy importante desde el punto de vista diagnóstico. En este estudio de O'Rourke, ellos encontraron que efectivamente en todos los jóvenes que estudiaron, aquí simplemente como ejemplo este caso, existían diferencias notorias entre la presión radial, aquí en este caso 164 milímetros de presión sistólica, y la presión aórtica de 126, es decir, casi 40 milímetros de mercurio de diferencia entre uno y otro sitio, lo cual configuró este diagnóstico de hipertensión espuria, ya que la presión aórtica central no estaba elevada, mientras que la radial sí lo estaba. Ellos publican estos hallazgos y concluyen que la presión aórtica es normal y que la presión sistólica alta se debía a una amplificación y que esto era un hallazgo muy común y todos los pacientes que estudiaron eran hombres, más en hombres, sobre todo con presión, con pesos elevados o con índices de masa corporal altos y lo llamaron la hipertensión espuria del joven. En estos años ha habido una gran cantidad de trabajo de investigación en este tema y voy a resumirles básicamente lo que se ha encontrado. El fenómeno de amplificación se debe a que a medida que nos retiramos desde el corazón hacia la periferia, en este caso en el brazo, la presión va aumentando. Fíjense que aquí la presión es mucho menor que a nivel de la arteria radial. Y ese fenómeno de amplificación se debe esencialmente a que la presión en estas personas jóvenes se incrementa en relación con una resistencia vascular sistémica más baja y con un aumento en el gasto cardíaco que frecuentemente se observa en estos jóvenes. Hay varios trabajos de investigación muy interesantes, como este estudio Enigma realizado por los británicos, donde ellos muestran cómo la presión sistólica de los individuos va empezando a aumentar a medida que el índice de masa corporal se incrementa. Miren en estos tertiles que a medida que sube el índice de masa corporal, la presión sistólica igualmente lo hace. Ya cuando están francamente obesos, ya no hay tanta diferencia, pero esta relación entre incremento en el índice de masa corporal y aumento en la presión sistólica relacionado con un aumento en el índice cardíaco es bastante consistente. Igualmente, algunos de estos individuos, a medida que adquieren mayor peso, también elevan la resistencia vascular sistémica, lo cual es común también en varios de estos pacientes con hipertensión sistólica aislada. Hay varias investigaciones también que han mostrado que efectivamente el volumen latido se eleva y que la resistencia vascular de estas personas es normal. Aquí esta es otra investigación donde se puede apreciar que el volumen latido de estos pacientes, si fueron 93 con hipertensión sistólica aislada, es alto. Igualmente el gasto cardíaco más la resistencia vascular sistémica es normal en comparación con los hipertensos ya establecidos. Y eso es muy importante porque existe un sustrato hemodinámico que explica los hallazgos de la presión arterial de estas personas.
Hay varias discusiones en este tema. Este es, por ejemplo, una publicación en Hypertension donde se presenta cuál es básicamente el mecanismo por el cual estos individuos que tienen inicialmente hipertensión sistólica aislada por aumento en el gasto cardíaco van progresando a través de la remodelación de la vasculatura periférica hacia formas establecidas de hipertensión. Entonces, de alguna manera, estas adaptaciones hemodinámicas tempranas son precursoras de una hipertensión establecida y por ende no se puede hablar de una hipertensión espuria o falsa, es una hipertensión real que con el tiempo evoluciona hacia formas establecidas de hipertensión arterial. Igualmente, hay una revisión interesante de un scoping review de más de 20 papers sobre este tema que fue publicada en el 2021, donde se encuentra que hay dos grupos básicamente de hipertensión sistólica aislada, dependiendo de si existe o no alteraciones hemodinámicas o del tono simpático. Y eso hace una gran diferencia. Ellos presentan un algoritmo en el cual inicialmente se evalúa si el paciente tiene hipertensión sistólica aislada en el consultorio. Esta se debe confirmar en el mapa de 24 horas mirando los promedios diurnos de presión sistólica. Si estos promedios diurnos son altos, se está en presencia claramente de una hipertensión sistólica aislada y se descarta la hipertensión de bata blanca. Pero adicionalmente hay que mirar cómo estaría la velocidad de onda de pulso. En este algoritmo se propone que se utilice este como el marcador para hacer ese diagnóstico. Si esa velocidad de onda de pulso es anormal y la presión aórtica central también lo es, esto está a favor de un tratamiento farmacológico. Por el contrario, si es baja, no, se hace observación o seguimiento con manejo no farmacológico. El otro punto importante es cómo está la frecuencia cardíaca, porque muchos de estos individuos tienen aumento en la actividad simpática y si esta frecuencia cardíaca es de 80 o más latidos por minuto, claramente es un indicador de que hay un aumento en la actividad simpática y amerita estudio complementario o hacer un abordaje terapéutico con fármacos para reducir la sobrecarga hemodinámica sobre la aorta y el riesgo de hipertensión futura. El otro algoritmo que podemos utilizar es el basado en el estado hemodinámico. De nuevo, entonces, si alguien tiene hipertensión sistólica, es la en el consultorio, 140 de sistólica o más, con menos de 90 de diastólica, particularmente si es un hombre con índice de masa corporal alto, hay que verificar los promedios de presión sistólica diurnos en el mapa para primero descartar que no sea una hipertensión de bata blanca, pero si sí tiene hipertensión sistólica aislada, lo que sigue es mirar los parámetros hemodinámicos con el mapa. Si estos no están alterados, entonces el paciente tiene un seguimiento no farmacológico y se hace pues una valoración posterior. Pero si están elevados, hay que mirar si lo que tiene elevado es el gasto y la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y frecuencia cardíaca, caso en el cual se favorece un beta bloqueador o un diurético tiacídico. Por el contrario, si lo que tiene elevado es la resistencia vascular sistémica, en ese caso se favorece un agente vasodilatador, sea un antagonista de los receptores de angiotensina 2 o un IECA o un calcioantagonista dihidropiridínico. Sobre estos dos algoritmos reposa hoy el enfoque del paciente con esta condición. De manera que a manera de resumen, podemos decir que la importancia que tiene la hipertensión sistólica aislada en los jóvenes está en que los parámetros hemodinámicos elevados como el volumen latido del gasto cardíaco pueden convertir esta persona de hipertensión sistólica aislada a hipertensión sistodiastólica sostenida. Y lo segundo es que no se puede hablar entonces de una hipertensión espuria, porque esta sería una fase temprana de la hipertensión establecida y tiene unos hallazgos hemodinámicos que la preceden y que son importantes. Para el diagnóstico hoy se utilizan dos algoritmos, uno basado en la medición de la velocidad de onda de pulso y la presión aórtica sistólica central y el otro basado en parámetros hemodinámicos como lo hemos observado en esta corta revisión y usar solo la presión aórtica central sistólica puede no ser suficiente para excluir la presencia de otras condiciones que pueden ser importantes, como son los cambios hemodinámicos, de manera que es importante tener el dato de cómo está el gasto cardíaco, el volumen latido y hoy con el mapa con parámetros hemodinámicos. Eso es posible y fácilmente obtenible.
Entonces, se favorece el tratamiento farmacológico cuando existe sustrato hemodinámico, es decir, o hay elevación del volumen latido, o hay aumento en el gasto o índice cardíaco, o hay aumento en la frecuencia cardíaca, particularmente si existen otros factores de riesgo en estos pacientes jóvenes entre los rangos de 18 a 30 años, como hemos hablado. Espero que este haya sido un buen repaso de lo que es la hipertensión sistólica aislada en los jóvenes y cuál es su orientación diagnóstica y terapéutica dependiendo de los hallazgos que obtengamos en estos individuos. Les agradezco su presencia en este reto clínico y los espero en un futuro caso también para revisar otros aspectos de la hipertensión manejada con el mapa. Muchas gracias.